La restauración de este punto oculto del eclipse, después de hacer la exposición hace más o menos unos 10, 15 días del tema, quedamos en el compromiso de que íbamos a hacer el seguimiento. Y aquí estamos para mirar el seguimiento de qué sucedió con Marte llegando a ese grado 10 de Libra, grado en donde se hizo el eclipse de octubre del año pasado y que es el primer planeta que llega a esta zona. Por lo tanto, es un potenciador. Es como si hubiéramos sentido que volvió a salir el sol en ciertos aspectos o se motivó a moverse la vida allí. Pues querido Antonio, qué gusto reencontrarnos para hablar de este tema. Igualmente, Juan Carlos, aunque debo decir que las demostraciones de esta restauración a nivel mundial han dado eventos, algunos no muy agradables, pero cuando Marte es el que reactiva los eclipses, suele ser a veces fuerte, ¿no? A veces, pero bueno, y el mundo ya sabemos cómo va, ¿no? Mejor no comentar. Vamos a nuestra vida, a ver cómo nos podemos defender y fortalecer para seguir adelante y construir un mundo mejor. Tú tocas ahí un tema muy importante y es que la energía de Marte por eso no era tan bien estimada y se consideraba un maléfico en la antigüedad, porque la energía de Marte es rechinante, de alguna forma molesta, se hace Sí, notar, es bélica, se sube el tono. Bueno, tiene muchos factores, sin embargo, que a nivel psicológico es muy interesante porque ayuda a definir exacto. sí, es el planeta que abre el nacimiento, que corta, hay un antes y un después. ¿No? Necesitamos a Marte bueno, para ser individuos, sí. Y bueno, este, si vamos a lo nuestro ya es otra cosa, porque como cada persona es un mundo y nuestros mundos creemos nosotros que no están tan mal como está el mundo así global, porque es que basta ver los periódicos, ¿ah? Bueno, cero comentarios. Vamos a lo nuestro. Vamos a ver qué pasa en nuestras vidas. Hay muchísimos comentarios que estudié, que revisé. Tú contestaste una cantidad, yo contesté otros. Y se nota bueno, que hay cierta efervescencia en el ambiente. Vamos a dilucidarla. Sí, si quieres compartir la presentación, Antonio. Hay algo que yo quiero mencionar aquí, es la capacidad que tiene Antonio para ser tan aplicado en mirarlos, todos los comentarios, contestar muchos de ellos y estar atento, e incluso la presentación la hizo basándose en estos comentarios. ¿Se perdió la pantalla o te Vale, ayudo? O, no sabía que se había perdido. ahora sí, ya Ahí estamos. está, ¿no? Listo. Ah, bueno, esta es la portada solamente. Seguimiento después de la restauración. Ahí está todos los meses que hemos esperado, hasta agosto. Ha sido una espera larga y bueno, vamos a ver qué. Ah, Espera larga. Sí, es que esto lo que quiere decir es que en ese grado donde se hizo el eclipse en Libra, no había entrado ningún otro planeta. Lo único que había entrado a Libra durante esos meses era la Luna. De resto, ningún otro planeta. Hasta ahora, desde el 6 de agosto, que entró Marte en Libra y que entra al grado 10, ahora el 22 de agosto que acaba de ponerse allí en ese punto. ¿No? sí, realmente la luna no puede restaurar al sol, porque la luna, el sol es el que hace la luna. Es decir, si el sol no le pega, la luna no se ve, no es nada. Entonces, la luna no puede reactivar un eclipse. Puede ocultar al sol, pero luego no puede restaurarlo. Es un planeta de naturaleza yin. Se hace falta, mira, mínimo Mercurio para restaurar un eclipse, ¿no? Venus lo hace muy bien, es el mejor restaurador porque logras resolver el eclipse a través de la ayuda, de la compañía, del amor, de las asociaciones, de los vínculos, de tu capacidad de ser simpático, pues, o ser simpática, de persuadir.
Bueno, todo lo que tenga las cosas bonitas de Venus, ¿no? Y Marte lo que hace es que restaura de una manera, pues, abrupta, ¿no? Pero con todo y eso, bienvenido sea Marte, porque cada uno de nosotros tiene su historia, ¿no? Yo también tengo la mía. A mí me ha tocado un planeta de lleno, ¿eh? Planeta Neptuno. Pero bueno, vamos primero a comentar con nuestros oyentes. Este es el eclipse, simplemente para recordarlo, un eclipse de 10 grados de Libra, ahí está. Mercurio estaba en el eclipse, pero estaba más adelante, o sea, él se alejó del eclipse y va más rápido que el Sol, se alejó rápido y Mercurio no reactivó y ahí se ve clarísimo que el próximo planeta que se viene acercando va a ser Marte. Eso es. Llegó el 22 de agosto. Muy esperada esta fecha. Bien, lo que acabamos de decir, ¿no? Marte es el restaurador, efecto repentino, decidido, impetuoso, personal e inesperado. Eso es lo que hace Marte con ese punto dormido. Ya no está dormido, ¿eh? Ya no está dormido. Han pasado muchas cosas. Sí, esa combinación de palabras me gustó mucho. Ahí está. Son como las palabras claves. Sí. Esto es una lista de los momentos en que los planetas lentos han ocupado el signo Libra y esto se verificó en los mensajes que recibimos porque sobre todo, mira, hay cantidad de gente que escribió y dijo, yo tuve el eclipse sobre Plutón. Bueno, aquí está, mira, desde el año 74 hasta el 78 pues muchas personas les pasó esto, ¿no? Recuerdo haber visto, ajá, este del 81 de Júpiter y Saturno en Libra. A varias personas les agarró el eclipse sobre Júpiter y Saturno al mismo tiempo. ¿Mm? Y ese caso lo vamos a explicar ahora. ¿Mm? Y bueno, eso es lo que más he visto, ¿no? Esos dos casos, ¿no? A mí me Por supuesto escribieron que hay. desde México Ya. dándome un ejemplo y contando su situación con una persona del 71 con Urano allí. Y bueno, es que Sí, la mayoría de la gente que sigue estos videos son sobre todo de estas generaciones hasta acá, ¿sí? Hasta acá, más o menos. Sí. sí. Entonces, claro, de alguna forma están siendo tocados en alguno de estos planetas o de natales. Bueno, no vamos a comentar más porque esto viene a continuación, ¿eh? Viene a continuación en observaciones sobre los comentarios del video anterior. Y son bastantes. Mira, justamente empieza con... el orden este es aleatorio, ¿eh? Cuando encontraba algo lo copiaba, ¿no? No tiene ningún otro orden. Entonces, eclipse sobre Urano. Bueno, había unos cuantos, ¿no? Y es interesante porque Urano es una ventana al mundo, es una apertura a descubrir, a conocer, a aprender, a saber, también a innovar, ir hacia el futuro. Y esa puerta se cierra, pues te quedas como atrapado, ¿no? Te quedas encerrado, ¿no? Siempre se dice que Urano se asocia a ser libre, es decir, poderse mover y poder pensar como uno quiere, ¿no? Entonces, claro, un planeta eclipsado es un planeta que se ausenta. Entonces, pues sin Urano eh, se pierde el toque de la visión y de la creatividad, ¿no? Y hay que decir una cosa, ¿no? Que, no sé, si yo a veces por estar a dieta, ¿no? Yo hago, yo paso muchas semanas sin comprar helado, ¿no? A mí y a mi esposa nos encanta el helado. Entonces, pasamos muchas semanas sin comprar helado. Pongamos que el helado se eclipsó, ¿no? Y de repente un día decimos, oye, mi amorcito querido, yo creo que nos merecemos un helado. Entonces vamos y compramos un helado. Ese helado sabe a gloria.
Pues entonces el retorno a Urano, vaya, se me abrió la mente, por fin puedo pensar, por fin puedo descubrir, pues por fin puedo aprender, puedo abrirme a otras posibilidades, o sea, es un bonito despertar, ¿no? Y además con Marte, que le da duro. Oh, Me encanta ese ejemplo del gelato, está buenísimo, porque además es como, también me hace recordar que tengo libertad, Urano, que no estoy sí, subordinado a tener una condición frente a una sumisión, frente a una relación por tratar de mantener y sostener un vínculo, por ejemplo, o algo. De repente llega Urano y dice, no, tú puedes hacerlo, es lo que quieras. O sea, es como, y es disfrutar ese lado, el helado de la rebeldía, de poder hacer lo que quiera. ¿No? disfrutar ese helado o disfrutar ese helado, las dos cosas. Ese lado. Está buenísimo. Con Urano que Las se dos cosas. precisamente pone en evidencia el otro lado. Entonces, El otro lado. ese lado. Antonio, hay otro tema acá con las personas, sobre todo del 71, 70, y es que están en un momento en donde tienen un retorno de la luna progresada a su punto natal. Entonces, esto también está hablando de que al entrar Marte a tocar y a reactivar el Urano, es como si me cuestionara y un poco el tema de qué quiero tener para mi casa, para mi territorio, los siguientes años de mi vida, porque es la luna progresada haciendo contacto con la luna natal, ¿sí? Ajá. Entonces, eso sumado a reactivar Urano, que es una energía creativa humana que dice previsora de futuro, está diciendo cómo quiero realmente vivir el hogar que voy a tener de aquí en adelante, el que vuelvo a hacer. El nido. Es una reconstrucción del nido. Ujú. Sí. Eh, bueno, luego está en el año 81 una conjunción que para mí fue importantísima. En el año 81 Júpiter y Saturno hicieron conjunción en los primeros grados de Libra, por ahí 8 grados más o menos. Y fue una conjunción muy importante, con Saturno exaltado. Júpiter, bueno, está bien en Libra. Y, pero déjeme decir una cosa, ¿no? Yo puse un comentario ahí, simplemente que para que me sirva de guía para recordar el tema y eso. Barco sin ancla que finalmente llega a puerto. Por qué sin ancla? Porque Saturno es un poco el ancla en nuestra vida, ¿no? Saturno es el que nos hace sentar cabeza, ver la realidad, ver las cosas tal como son, no fantasear demasiado. Entonces, miren, aquí el trabajo del eclipse es curioso, porque si Saturno se eclipsa, ¿m? Si hubo un eclipse sobre Saturno, Saturno es como que si desaparece de tu carta. Saturno queda eclipsado en tu carta. Entonces, vaya, no tienes ancla, no tienes estabilidad, no tienes programación, no tienes estructura. Algunos dirán, ah, qué bueno, por fin, ese Saturno me tenía hasta aquí, responsabilidades, obligaciones, no podía hacer esto, no podía hacer aquello. ¿Vale? Hay personas que pueden sentir este eclipse liberador. Creo que algunos lo han comentado, que se sienten libres por fin, ¿no? Pero también las personas que necesitan estructura se sienten que le cuesta eh, hacer esa estructura. Esto del lado de Saturno, pues del lado de Júpiter, también si se eclipsa Júpiter, mira, se te eclipsa el entusiasmo, se te eclipsa la motivación, eso que te hace sentir vivo, con ganas de hacer cosas. Entonces, eclipsar estos dos planetas, bueno, repito, puede ser motivo de un descanso para los que estaban demasiado atareados, o puede ser sentirse barco sin ancla para las personas que necesitaban el ancla. ¿M?
Eso depende de la carta natal, ¿no? He visto comentarios de los dos casos, ¿eh? Personas que se sienten liberadas, que por ejemplo tienen Saturno y Júpiter en casa 12 y tienen el eclipse ahí sobre esos dos planetas y entonces, oye, liberarse de Saturno, de Júpiter y de la 12 es bastante, es mucha libertad, es demasiada libertad. A veces pega, choca, o sea, no estamos acostumbrados. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos? Sí, no, me encanta ese análisis que acabas de hacer. Y con la restauración de Marte es muy probable que vuelvo a encontrarle sentido, a ordenarme, a ponerle un método al tema, a, Exacto. a reestructurarme. Entonces es como si tuviera de pronto las herramientas, es como llega Marte, vuelvo a tener alguna herramienta o algún amigo o algún socio o alguna idea que me permita empezar a hacer la reconstrucción de haberme sentido como tan sin ancla, sí, sí, tú lo pones ahí sin ancla, qué bella Sí. analogía, sí. Y con respecto a Júpiter, fíjate que restaurar a Júpiter es restaurar la dirección y el sentido. A veces yo creo que no hay nada más horrible que estar viviendo la vida sin un para qué, sin un por qué, sino simplemente dejando que pasen los días, que pase el tiempo, sin ningún tipo de narrativa, sin ningún tipo de dónde vengo y para dónde voy. Y reactivar a Júpiter es eso. Tal vez con Marte se activa por una furia, por una cólera, por un desencuentro que tengo con alguien que dice, ya entendí y vuelvo a reconectarme con la historia de vida personal, con mi mito personal, con la dirección de vida. Por eso, para las personas del año 81, sobre todo, esta reactivación es muy importante porque ellos están en pleno Urano-Urano. O sea, ellos nacieron con un Urano a finales de, de Escorpio y pues Urano está haciendo procesos de retrogradación allí. Entonces es como si esto les ayudara a reencontrar un sentido, un propósito y un ordenamiento para decir si vale la pena recablear mi vida, rehacerla, no simplemente subordinarme a lo que siempre ha sido. Es como si reencontraran una dirección y por esa dirección entonces se animan a dar esos pasos. Esa conjunción en el año 81 hizo que yo descubriera la astrología. La descubrí un poco antes, porque Júpiter llegó antes y después llegó Saturno. Perdón, al revés. Llegó primero Saturno y después Júpiter lo alcanzó y hicieron la conjunción. Para mí fue un antes y un después en mi vida esa conjunción. Esto no tiene que ver con el eclipse, ¿no? Eso recordando un poco la historia, ¿no? Yo tengo Neptuno en casa 9 y esa conjunción fue sobre Neptuno. Y yo andaba, feliz, entusiasmado, haciendo cosas y hablando de astrología por todas partes. De verdad que para mí fue una experiencia muy bonita. Año 81. Júpiter y Saturno en Libra, en conjunción. Además se veían todas las noches. Estaban junticos ahí los dos. Brillaban bastante, ¿no? Júpiter brilla mucho. Yo me acuerdo que todas las noches yo miraba para el cielo y Júpiter y Saturno. Bueno, nada. La estrella de Belén, que se llamaba Antón, se le da este nombre a la conjunción de Júpiter con Saturno, y que esta de 1981 fue la primera en aire antes de cerrar el ciclo. Digamos que los ciclos de las conjunciones se dan por 200 años en un elemento. Júpiter-Saturno estaba en elemento de tierra todos estos 200 años hasta que en el 81 hizo su primer encuentro en Libra. Es, digamos, ahí el siguiente vuelve a ser en tierra y ya de ahí en adelante, o sea, el que tuvimos en el 2020, ya son en aire por 200 años seguidos. Pero fíjate cómo en 1981, bueno, tú lo mencionas con la astrología. A nivel mundial se generó el tema de la globalización. Ahí todavía no existía Internet, pero ya empezamos a hacer un comercio globalizado. Empezamos a tener una fusión intercultural, ¿sí? Para posteriormente ya, en este 2020 que tenemos esa conjunción y se abre las posibilidades a 200 años
de conjunciones de Júpiter-Saturno en aire, tenemos ya, pues primero la evidencia que la globalización no sirvió, sí, y el Internet y todos los procesos de inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías abriendo unos nuevos paradigmas sociales, culturales, que eso es lo que busca siempre Júpiter-Saturno con sus conjunciones, romper los antiguos paradigmas para abrir uno nuevo. Tú lo mencionabas en ti cómo sucedió, ¿no? Ah, conocí la astrología. Se me abrió un Sí. paradigma distinto de pensamiento, de evaluación de la vida. ¿Mm? Bueno, luego están la cantidad de personas que escribieron con ascendente en Libra que tuvieron el eclipse cerca del ascendente. Esto fue impresionante porque el eclipse en el ascendente, o mejor dicho, la restauración de la casa uno significa un rescate de la propia identidad. Algo muy importante. ¿Y qué pasa cuando la identidad está eclipsada? Pues no sé, te sientes como el patito feo, como Pinocho. ¿Qué pasa que yo soy de madera y los demás niños son de verdad? O sea, hay una sensación de que ¿qué pasa conmigo? Pues, y bueno, claro, la restauración marciana, mira, es un buen empujón para regresar, ¿no? Es cuando Pinocho se porta bien y lo convierten en un niño de verdad. Así termina la historia, ¿no? Bonita, un final feliz. El patito feo también tiene un final feliz, ¿no? Descubre que es un cisne. Vaya, entonces, bueno, los ascendentes Libra están descubriendo que son unos cisnes con el rescate del eclipse. Me encanta eso que estás mencionando porque prácticamente son más de 18 meses en donde no solamente era el punto oscuro para Libra, sino fueron 18 meses mientras el nodo sur pasaba por allí, en donde Libra se pudo sentir que todas sus cualidades de empatía, del reconocimiento del otro, de la diplomacia, del tacto, es que como que no servían. Era como el patito feo, como, pero yo hago y hago y hago y esto no tiene un reflejo, no tiene una construcción, no se ve representado en nada. Y ahora con la Sí. llegada de la restauración de Marte es como ya el cierre de esa temporada de eclipses. Ya no va a haber más eclipses allí, entonces hay como para Libras una restauración total. Ese es otro tema que está más adelante. Eh, Mm. Eclipse por oposición. Muchas personas escribieron diciendo yo soy Aries, ¿no? Y, y, y el tema de los Aries es que se sentían perdidos. Es que cuando el eclipse está enfrente, yo sigo teniendo fortaleza y sigo teniendo mi sol bien, pero en lo que tengo al frente no lo veo. Entonces, claro, qué bien me siento, pero ¿dónde estoy? Sería el problema, ¿no? Para los Aries, ¿no? O sea, no tengo mi identidad, pero no sé hacia dónde voy, no sé qué hacer con ella, no sé con quién vincularme, ¿no? Entonces, son ejemplos excelentes de eclipses opuestos al sol natal. La desorientación sería la palabra que los describe. Qué buen punto. Mm. Sí, no hay rumbo. Es que fíjate que eh, lo social, el otro, es un espejo de referenciación, es un punto de referencia. Yo me veo en el otro, Totalmente. ¿sí? Entonces, si se Sí. eclipsa el otro, si el otro no me está pudiendo leer o yo no puedo leer al otro porque está eclipsado, porque está poco claro, pierdo referencia propia, ¿no? Exacto. Pongamos que yo estoy enamorado del patito feo y el patito feo no sabe quién es. Pero ¿cómo yo llego a él si él mismo no sabe ni siquiera quién es? Es decir, ver el eclipse desde la relación es interesante, ¿no? Porque desde Aries, los eclipsados son los de enfrente, ¿no? La persona que ha perdido un poco la identidad. Entonces, ¿cómo yo me acerco a alguien que la ha perdido? Es difícil, ¿no?
son algunos de los problemas que puede pasar cuando el eclipse está opuesto al Sol. Bueno, esto ha sido muy nutritivo, este, este trabajo. Y mire que ustedes comentaron muchísimo, de verdad que, uff. Tú me mandaste un mensaje, Juan Carlos, que yo estaba descuidado, yo no había mirado y dice, mira todos los comentarios que tenemos y yo entré bárbaro. Pero bueno, fue muy provechoso. Este es material de investigación, lo que estamos sacando hoy aquí. Bueno, hay más, hay más. Ah, bueno, hay una cosa que noté, ¿no? Que hay personas que le pasaron cantidad de conflictos y me pasó esto y aquello y lo otro. Y a mí me parece que no eran cosas que tenían que ver con los eclipses, porque el eclipse va como pérdida, como algo que se resta, ¿no? Como dice ahí, ¿no? O me deprimo, o no tengo energía, estoy decaído, no tengo estímulo, no estoy definido, estoy perdido. Esto más o menos son las señales del eclipse. O sea, lo que tenía luz se puso oscuro. Y entonces, todo lo que tenga que ver con sacudidas y conflictos, ese puede ser un tránsito de Marte, de Saturno, de Urano, de Plutón, son otras cosas, ¿no? Y nosotros le estamos dando mucha importancia al eclipse porque es el tema de este mes. Pero hay muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, y seguro que ustedes han oído, ¿no? Han oído a Juan Carlos hablando mucho más que yo, ¿no? Porque yo de vez en cuando hablo de algo, pero Juan Carlos los tiene totalmente al día, con Neptuno en Aries, con Saturno en Aries, con Plutón en Acuario, o sea, todo eso está pasando al mismo tiempo, ¿eh? Había una persona, por ejemplo, que yo vi clarísimo, que tenía Plutón sobre el Sol. Y entonces, claro, el eclipse, pues el eclipse no le hizo nada, o si le hizo algo insignificante, que es su situación presente, que era dura, es dura porque todavía no ha salido de esto, y lamentable esta persona no va a salir con la renovación del eclipse, porque lo que tiene es un tránsito, y el tránsito hay que vivirlo una historia más larga, ¿no? Un proceso más largo que hay que comprender, evaluar, estudiar, asimilar. Los tránsitos de Plutón, algún día lo tenemos que hacer, Juan Carlos. Eh, bueno, yo sé que ya lo has hecho, pero me gustaría compartirlo. Bienvenido Tránsito. siempre. Mm. De hecho, a mí me está haciendo un aspecto, pero bueno. Entonces, bueno, hablé mucho y lo que quiero decir en conclusión es que aunque el efecto del eclipse es importante, se manifiesta de una manera específica. Que problemas de otro tipo son otro tipo de causas, ¿no? Que son diferentes. Y que los problemas del eclipse es algo que se baja, que se va. Claro, la restauración no. La restauración sí es una actividad. Sí. Pero eso porque es la restauración y es marciana, porque hay restauraciones más pacíficas. Y ahí está el punto. Y es marciana. Sí. Es Sí, disonante, es chocante muchas veces, es incluso bélica, pero es restauración. Y es una dicha porque es poder eh, ver algo, por fin ver algo que estaba difuso, oculto. ¿Mm? mira, yo me tomé una semana de vacaciones y en el piso donde estaba, de unos amigos, había que bajar a pie porque no había ascensor. Y había un vecino que tenía una alfombra en el piso, una alfombra antes de entrar a la casa, ¿no? Un tapete para limpiarse los pies antes de entrar. Y ahí decía así, decía, si el mundo solo te da limones, entonces haz limonada.
Y yo cada vez que pasaba por ahí, yo leía eso y decía, si el mundo me da un eclipse, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo se hace la limonada del eclipse? ¿Cómo se hace eso? Entonces es como intentar encontrar un sentido a esa carencia. Y a veces es duro, ¿no? Porque vamos a suponer que tú tienes una carencia en tu parte económica, significa que tienes carencia de entrada. Y si tienes carencia de entrada y te quieres poner filósofo, es muy difícil porque con hambre no entra la filosofía, ¿no? Pero mira, es que tiene que entrar. O sea, hay momentos que con hambre tienes que ponerte a pensar porque es lo que el mundo te está ofreciendo. O sea, el eclipse es una propuesta del cielo a tu vida, ¿no? Entonces, te quita algo. Entonces, ¿qué tengo que yo descubrir que signifique vivir sin eso? En otras palabras, ¿qué es la limonada que yo voy a hacer si me están quitando, por ejemplo, la fuente de ingresos? ¿Ah? Pues entonces contestar esa pregunta es importantísimo, ¿no? Cada vez que se nos va algo, podemos detenernos a pensar qué significa y cómo debo de responder ante esa ausencia. Hay personas que se quedan sin trabajo. Hubo un comentario de alguien que dijo que se había quedado sin trabajo y estaba feliz. Hubo otro que dijo que tuvo un accidente, tuvo que ir al médico, le dieron de baja y ahora está descansando. Está viendo los videos, se está comunicando con nosotros y feliz. O sea que te quitan algo y seguramente ese señor está haciendo su limonada, ¿no? Está aprovechando el tiempo que le tocó. Claro, a veces te quitan cosas muy fuertes, ¿no? Te pueden quitar la pareja, por ejemplo, y ¿qué hago ahora? Estoy solo, ¿no? Y igual tienes que descubrir cuál es la limonada. Así que amigos, descubran vuestra limonada. Bueno, ya es tarde, ¿no? Porque ya la están descubriendo, ya está restaurado el eclipse, pero esta es una lección para el próximo. Del cual vamos a hablar el sábado, Antonio. El sábado tenemos cita ya para hablar del eclipse del 7 de luna, el del 7 de septiembre. Este sábado 30 vamos a reunirnos a hablar de ello. Y después vamos a hablar del próximo eclipse, que es tremendo, ¿no? Tiene otro gancho. No es la duración, sino es otra cosa. Es el gancho de los inicios. Mm. Exactamente. Los inicios, sí, sí, exactamente, sí. Yo no lo había visto así, pero los inicios. Bueno, ¿qué más? Ah, lo del eclipse sobre Saturno, que se puede sentir como un alivio. O con cualquier planeta que genera presión. El eclipse, si lo afecta, se puede sentir como un alivio. Esto pasa con la casa 12. Eclipses en 12, una persona que tiene responsabilidades, tiene obligaciones que le pesan, y llega el eclipse, bueno, ya no tengo obligaciones, ya no me necesitan. Y, oye, en astrología, todo lo que es exagerado es malo. O sea, si tienes demasiadas obligaciones, y basta, por favor, no puedo más. Pero si no tienes ninguna, pues, oye, ¿qué hago yo aquí? ¿Ah? ¿Quién me necesita? ¿Para qué soy útil? O sea, el mundo es igual si yo estoy o si no estoy. Entonces, ¿para qué estoy? Uy, qué Esa dolor pregunta, eso. Mm. Esa pregunta esa es muy pregunta, dolorosa a nivel de biodescodificación, es lo que puede terminar en una leucemia, ¿no? Porque entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué soy bueno? Y ni siquiera mi linaje, si ni siquiera para mi linaje sirvo. Uy, es dolorosísima. Lo viví frente a frente con una hermana a la cual le dio leucemia y que terminó sí. haciendo eutanasia hace muy poco, hace menos de 2 años. Y es rudo, muy crudo. Este tema del exceso o el defecto, ¿no? Es- Sí, es que estamos hablando de la casa 12, que es la que da sentido de pertenencia
y da sentido de obligación, da sentido de labor, de misión. Y cuando se pierde la misión, pues no tengo misión. ¿Qué hago yo aquí? Nadie me necesita. Se pide la pertenencia. Yo tendré muchas cosas, pero yo no soy de nadie. Nadie me tiene. Como nadie me tiene, ¿será que yo no soy útil, no? O sea, soy un billete de 500 euros falso. Nadie me quiere. Soy un billete falso. Este, esa sensación es muy de casa 12. Entonces, claro, estamos exagerando. O sea, es cuando tú te sientes vacío porque te falta esto. Pero al revés, cuando tú estás lleno de cargas, eres una persona que no puedes ir de vacaciones porque cuando tienes un día libre tienes que ir donde tus padres que están enfermos. Tienes un hijo que está mal en el colegio y tienes que ayudarlo. Tienes una pareja que a lo mejor se quedó sin trabajo y tú tienes que atender esto y esto y esto y esto. Hay personas que viven así, uno las ve y a veces les ha tocado a uno, ¿no? Entonces, eso es atosigado de casa 12. Entonces, los dos extremos son difíciles. Y el eclipse vacía la casa. El eclipse significa que te quedas con la sensación de vacío y de billete de 500 falso o de 1000. Yo nunca he visto un billete de 1000 euros. No sé si existe. De 500 sí lo he visto. De 500 sí, de 1000 creo que no. Es bellísimo, ¿ah? Es bellísimo. Existen solo en algunas billeteras de muy elevado nivel. Bueno, este, esto es el alivio del eclipse sobre Saturno o del eclipse en casa 12. Siguiente punto. Ah, restauración marciana. Creo que ya lo hemos tocado, ¿verdad? Sí. Restauración fuerte, intensa, intempestuosa. A veces no es mala, pero decide de repente. Yo tengo un amigo que con la reactivación de un eclipse dejó a su familia y se fue a vivir a otro país él solo. Y después llamó a la familia para que se viniera. O sea que después se unieron, pero él estaba atrapado y no tenía trabajo, no solamente no tenía trabajo, tenía miles de dificultades. Y entonces, claro, al irse, resolvió y después se trajo la familia. Y es una reactivación marciana, fue una reactivación marciana de otro eclipse. Ah, por cierto, en mi libro de astrología, que ustedes ya lo han visto, ¿no? Hay el Luces y ejemplo, sombras. hay el Clásico. ejemplo de el desembarco de Normandía. ¿Saben? Durante la Segunda Guerra Mundial, el día que los aliados desembarcaron en Francia, en una zona de Francia que se llama Normandía, eh, fue prácticamente el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y esa decisión de vamos a entrar en el continente, ¿no? Desde Inglaterra a entrar en el continente, se tomó no con un eclipse, con la reactivación de un eclipse. O sea que a veces las reactivaciones son más fuertes que los eclipses. Bueno, Y entonces asimismo, en tu libro tienes otro, no solamente ese ejemplo, tienes varios ejemplos tengo de otro, esas sí, reactivaciones. Muy buenos. Yo sí. recomiendo a las personas que estén buscando al respecto de los eclipses, que les llame mucho la atención los eclipses e incluso que hayan nacido en eclipse. El libro tuyo es buenísimo para aclarar todos esos temas porque además es muy innovador. No es lo mismo que uno ya ha escuchado de eclipses y demás. El tema del punto oscuro y de la reactivación y de los planetas que están en el punto del eclipse y todo, eh, o sea, es muy lógico, son unas ideas novedosas y además traen mucha nutrición para entender el proceso, ¿sabes? Del eclipse.
El eclipse prenatal, el postnatal, todo esto que abordas en tu libro es bellísimo, muy práctico y afinado. Sabes que lo tengo en video. Si alguien en vez de leer quiere escuchar, son 6 charlas donde se cubre todo el libro y puede ver todo en imágenes, a color, más bonito, porque aquí no hay colores, en el libro no hay colores, pero en el video sí, se ven todas las imágenes de ¿Y todo. dónde consiguen este video, Antonio? ¿Dónde lo...? Oye, me tienen que llamar, o no sé si está anunciado en mi página, Ujú. pero si me llaman o me mandan un correo, yo lo llevo directo a cómo adquirir esta serie de 6 videos, que me dieron un trabajón, ¿eh? Me imagino. Hacerlo en video, sí. Excelente. Bueno, y esto es otra cosa, pues no sé si a ti te pasó, Juan Carlos, yo estuve muy pendiente, el efecto de la restauración se empezó a sentir un poco antes. Para mí, te soy sincero, Antonio, lo sentí desde la entrada de Marte en Libra, desde el 6 de Desde que agosto. Marte entró en Libra, Mm, claro. mm. Y ahí por todas las noticias también, por ese mare magnum de noticias que empezaron a existir, esos showman también haciendo todo el show, todos estos políticos y demás. O sea, sí es increíble la reactivación de Marte, cómo está poniendo en evidencia tantas cosas, ¿no? Se movieron muchas cosas, sí. Lo de Colombia fue muy fuerte, ¿no? Sí. Pero ni que se diga con Rusia, ¿no? ¿Sabes qué? Y con Putin. Y bueno, o sea, es que hay una serie, y ahora ni que se diga con Venezuela. Con Venezuela, sí. No, Es que no, el no, ascendente de no. Venezuela está en Libra. Bueno, sigamos adelante. Bueno, esto es un caso interesante, ¿no? Esto quizás, a ver si lo puedo hacer gráficamente aquí con el lapicito, ¿no? Esta es una persona que tiene el sol lo tiene en Aries y enfrente al sol, en Libra, pues tiene a Plutón. O sea, en su carta tiene el sol opuesto a Plutón. Entonces, ¿qué pasa si aquí en este Plutón se eclipsa? Parece aquí el punto negro este, oscuro, sí. Sobre Plutón, se eclipsa, Plutón oscurecido. ¿Qué le puede pasar a un sol en Aries cuando le quitaron esa posición? Es como que si de repente te quitan un escollo, ¿no? Te quitan algo contra lo cual has estado toda tu vida entablando una dinámica, ¿no? Una dicotomía ahí, Sol en Aries, enfrente Plutón en Virgo. Aries quiere ser libre, Plutón quiere amarrar, quiere absorber, están uno frente al otro. Entonces, cosa extraña, ¿no? Y estas personas no se quejan de que, ay, desde que el eclipse tengo... No, esta persona dice, Por fin, desde el eclipse me siento libre, me siento más relajado, me siento mejor, tengo más energía. Pues claro, porque le han quitado lo que en cierta manera le estaba creando, yo no diría malestar, pero sí una necesidad de equilibrio constante, ¿no? Sol que busca equilibrarse con Plutón. Un poco tú, un poco yo, pero siempre uno frente al otro. Y claro, se eclipsa Plutón, pues Aries se potencia. O sea que han habido algunas personas de signo Aries que se han potenciado, es decir, se han vuelto más arianas porque el eclipse le hizo una limpieza del territorio frontal. Eso lo vi en los comentarios. Fíjate que es apagar es apagar la obsesión por la justicia con Plutón en Libra, eh, Mm.
Y porque si la vida es injusta, estoy en riesgo de muerte, dice Plutón en Libra. Entonces estoy totalmente activo, con toda la cortisona activa, con todo eh, mis defensas, y de repente se apaga eso, ¿no? Entonces como si me empiezo a despreocupar por cosas que, no, que realmente no tenían sentido. Y ahí hay todo un aprendizaje para esos Aries, para ese Sol, de, "Ah, caramba, mira, logré 8 meses vivir sin esta obsesión de estar pensando en esto". Entonces, puede ser esta reactivación un buen momento para empezar a verlo desde otro ángulo. ¿Mm? Aquí después dice, pero ojo, en algunos casos se sufre desorientación. Eso ya lo dijimos, ¿no? Que Aries, por tener la eclipse enfrente, se puede sentir desorientado. Entonces, existen las dos posibilidades. Lo que pasa es que el anillo se siente cuando te quitan un planeta de enfrente. Entonces, si ese planeta te ejercía presión, como esa que tú describiste de la Justicia y Plutón, si te quitan eso, pues el Sol en Aries, pues siente un alivio. Aquí se ha notado, ¿verdad? En varias cosas que hemos hablado, que se trata de conseguir un equilibrio, que puede pasar una cosa, puede pasar la contraria y uno, pues, está ahí, ¿no? Bueno. Por eso lo de comer helado, para ver el otro lado. A ver, ¿qué más dice ahí? Los eclipses no acentúan una casa, la neutralizan. Esto es importante porque el discurso de los astrólogos, el 90% de los casos, o 95 o 98, es de acciones de los tránsitos sobre los planetas natales. O sea, Plutón te pasó por aquí, Júpiter por allá, Marte del otro lado, pero un eclipse no es alguien que aparece, es algo que desaparece. Entonces, la interpretación del eclipse se trata de una neutralización y no de una actividad, no de una propuesta. No es que vienen a tu casa a molestarte, es que no viene nadie. O sea, el eclipse tiene que ver más con una ausencia que con una presencia. Entonces, claro, yo vi a una persona decir que estaba pasando por una gran crisis porque había tenido un eclipse en la casa 8, cuando es al revés. Si tú tienes un eclipse en la casa 8, no tienes crisis porque si entiendes la casa 8 como crisis, ¿no? Porque el eclipse neutraliza esa casa. Aquí en el libro hay un ejemplo de una persona que con un eclipse prenatal o postnatal, no recuerdo cuál de los dos, en la casa 8, vivía con la concepción de que los demás nunca me pueden hacer nada. ¿No? Como lo explico un poquito, porque este ejemplo es bueno. Mire, la casa 8 significa lo ajeno, el rol que cumplen otras personas en tu vida donde tú no metes mano. ¿Y por qué significa las crisis? Porque la casa 8 significa aquellas situaciones donde tú no puedes intervenir. O sea, te está pasando, se te está cayendo la casa y tú no te puedes mover ni un centímetro. Se está cayendo y no puedes hacer nada. Así son las crisis de la casa 8. Cuando el asunto escapa de tu poder. Porque la casa 8 es el poder de las circunstancias, es el poder de lo ajeno. Entonces, este señor tenía eclipsado de por vida, por un eclipse cerca al nacimiento, la casa 8. Entonces, este señor fue a la guerra y en un momento estuvo en un aprieto y él juraba y daba por seguro de que a él ninguna bala lo iba a alcanzar. Porque es que los demás no podían hacer nada contra él. Es decir, él tenía la concepción de que en la vida no hay circunstancias ajenas que yo no haya causado, no puede haber circunstancias que yo no haya causado que vengan en mi contra. Entonces este señor se lanzó con su ametrallador y sus granadas y cometió un heroísmo extraordinario
después fue condecorado por eso. Bueno, muchos saben que muchas veces basta tener una idea y una fe inquebrantable en que no te va a pasar nada para que no te pase nada. Este señor no le alcanzó ninguna bala y fue condecorado. O sea, cuando se eclipsa la casa 8 o lo tienes natal, no tienes miedo que causas externas actúen en tu contra. Pues este señor, para que ustedes lo sepan, ¿sabe cómo murió? Él mismo fue la causa de su muerte, porque se estrelló con su coche contra un árbol. O sea, es que la historia es súper ilustrativa. Al tener la casa 8 eclipsada, no podía haber una causa ajena que se volcara contra él. Entonces, la única manera que tenía este señor de morir era que él mismo chocara contra el árbol. Entonces, él fue su propia causa, porque ningún árbol iba a chocar contra su coche. Era él que tenía que chocar contra el árbol. ¿Ven? En la guerra, ninguna bala lo podía alcanzar. Él tenía que ser la bala. Y él como una bala se fue contra un árbol. ¿Entienden? Es interesante. Los eclipses anulan el funcionamiento de la casa. Y lo único que puede pasar es que la casa funcione al revés, ¿no? O que funcione la casa opuesta. Uy, qué Entonces, ejemplo tan ilustrativo. Me dejaste bien reflexivo con ese ejemplo. Ah, buenísimo. bueno, ¿qué más? Es que esto fue muy intuitivo hacer esto. A mí me hizo pensar muchísimo. A ver, eclipses similares producen consecuencias similares, pero con un mayor grado de madurez cuando va- se repiten, ¿no? Esto lo he visto porque hay personas que nombraron los eclipses previos que nosotros tratamos. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? Nosotros dijimos, no, que en 2005 hubo uno igual, ¿te acuerdas? Porque los eclipses se repiten cada múltiplo de 9, ¿no? 9 o 18 años, más o menos, no es exacto. Entonces, claro, se vuelven a producir eclipses. Luego, dice, a veces el resultado de un eclipse no es duro, o sea, no es que te vas a dar un golpe, sino que es algo inesperado o incomprendido. O sea, no sé por qué, pero esto ahora sí funciona. Inesperado. O dejó de funcionar. No sé por qué. Y no comprendo por qué yo que tenía mucho trabajo, ahora no tengo trabajo. Cosas así pasan con los eclipses. Antonio, acá me están preguntando que si un eclipse de luna también actuaría con esta misma definición que diste de la casa 8. No, es diferente. Es que un eclipse de luna primero es un tránsito doble. Uno está aquí y el otro está acá. Los dos cuerpos están separados. No están en el mismo punto. Y luego, no es lo mismo vivir sin luna que vivir sin sol. O sea, si se va el sol, te quitan la energía, la fuerza, el poder, la luz. Pues si se va la luna, mira, todos los meses hay luna nueva, donde la luna no se ve y no está. Eso significa que pierdes el contacto con tu mundo interno, pierdes tu intuición, pierdes tu memoria, todo eso que tú lo puedes perder perfectamente. Es más, a veces hasta es saludable olvidarse un poco de todas las cosas que uno tiene cargadas ahí. O sea, es totalmente diferente. Se parecen en la palabra eclipse, pero cuando llegan a la coletilla de sol o de luna, créanme que son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente. A ver si hay algo más. Ya va, que estoy aquí un poco. Ya. Uf, hay más.
Bueno, esto es conocimiento de teoría astrológica, ¿no? Que yo sé que muchas de las personas que intervinieron y escribieron cosas en los comentarios no se dieron cuenta de que, o no saben, si el que no sabe, pues no lo ve, ¿no? O sea, que cada planeta está en una casa, ¿no? Y obviamente todo el mundo decía, la mayoría decía, no, que tengo Plutón en casa 12 y fue eclipsado, o Plutón lo tengo en casa 7 y fue eclipsado, así, ¿no? Pero a nadie se le ocurrió decir, tengo el Sol en casa 12 y fue eclipsado, pero ese Sol es regente de la casa 9. Pues resulta que donde quiera que esté el Sol, si es regente de la casa 9 se eclipsa la casa 9 por carambola. No directa, pero porque se eclipsa el regente. Y claro, este tema no lo hemos tratado, ni hemos hablado de esto, ni nadie lo ha dicho. O sea, solamente porque una persona comentó algo que me hizo recordar de esto, pues sépanlo que hay una parte que ninguno de ustedes ha visto, bueno, a menos que sepa astrología, ¿no? Y lo sepa entender así, ¿no? El eclipse no solo apaga el planeta, sino apaga la casa regida por el planeta. Y esto abre una puerta nueva. Es decir, ustedes pueden salir corriendo ahora inmediatamente a ver su carta natal. Uy, déjame ver qué pasa. Si yo tengo el eclipse aquí, el eclipse está en casa 6 y está sobre Júpiter, pero Júpiter rige, vaya, rige la 11. Pues se te eclipsa la 6 y se te eclipsa la 11. Mm. Es más de lo que ustedes creían hasta ahora. Bueno, es que la astrología es más completa, hay más cosas, ¿eh? Sí, buenísimo eso. Eh, es que me eclipsó a mi Saturno, que lo tengo ahí en Libra, muy bien. Pero, ¿dónde está Capricornio? ¿Qué casa rige Exacto. Capricornio? Esa casa también te la eclipsó. O sea, ese ámbito de expresión humana está opaco, no se ve claramente. El signo se quedó sin regente, pues el regente está eclipsado y todo signo se expresa según su regente. Una regla de la interpretación astrológica. Bueno, otra cosa es que noté que hay personas que hablaban de cosas que le pasaron en marzo, en abril, en junio, en diciembre y no sé qué. Y, y me parece importante recordar que este eclipse tiene una historia que empieza en octubre. O sea que cualquiera que sea el evento producido por el eclipse, se tuvo que empezar a manifestar desde octubre hasta agosto. Entonces, si en febrero te pasó otra cosa, eso fue otro tránsito, fue otra cosa. No, no es que el eclipse de octubre te va a producir algo en febrero, a menos que ya lo venía produciendo, ¿no? Y en febrero se agravó, puede ser. Bueno, ¿qué más? Es increíble todas las cosas que salieron. Mira, el nodo, tú tocaste este tema, Juan Carlos, tú dijiste al principio que este era el último eclipse en el eje Aries-Libra. O sea que el nodo, cuando está en Aries o está en Libra, señala que van a haber un grupo de eclipses en esos dos signos y que esos puede durar 2 o hasta un poquito más años, porque el nodo dice, aquí van a ser los eclipses. Entonces, claro, si ahora empieza una nueva serie de eclipses en Virgo y Piscis, prepárense los Virgo y los Piscis, porque todos los años van a escuchar programas de YouTube como estos que les van a hablar de eclipse en Libra, perdón, eclipse en Virgo, eclipse en Piscis, eclipse en Virgo, eclipse en Piscis, porque van a estar ahí durante un tiempo. Entonces, ¿cuál es la interpretación general que se puede hacer de una serie de eclipses en un eje de tu carta?
que ese eje de tu carta va a estar inestable. Vas a pasar un periodo de un par de años con un eje inestable. Que el eje inestable es 1,7, pues es tú y tu pareja. Tú y tu pareja en un periodo de inestabilidad de 2 años. Como una especie de partido de ping-pong o de tenis, donde la pelota va un rato en uno, un rato en siete, un rato en uno y un rato en siete. ¿Eh? Y eso implica pues un trabajo. Y Eh, recuerden aquello de la limonada, ¿no? O sea, que ese trabajo implica pues que si la vida te está dando carencias en uno y en siete, tienes que aprender una lección que tiene que ver con tu yo y con tus relaciones. Esa es la limonada que te toca hacer. y teniendo en cuenta, sí, este alístate lo que significa es, lo que representa es, se va a romper la continuidad en algo, pues que tú ni siquiera habías visto que existía, estaba transparente por los hábitos con lo que lo hacías. Y que al llegar el eclipse, al romper la continuidad, se pone en evidencia y, por supuesto, está pidiendo una participación activa de tu creatividad o de verlo desde otro ángulo. Por lo tanto, ponerse, el prepárate para los signos Virgo Virgo y Piscis no es anuncio de catástrofe, es anuncio de vida, de se rompe Exacto, una sí, continuidad. actividad. ¿Sí? Eh, Mm, Sí. Además, nos tenemos que recordar que desde que nacimos, estamos todo el tiempo haciendo este trabajo, en un eje, el siguiente y el otro, al revés, ¿no? Moviéndose en sentido contrario al zodíaco. Bueno, el nodo lunar anuncia este trabajo, esta serie de eclipses. Y luego, como aviso final, es que un eclipse es una información parcial dentro de todo un conglomerado de factores que movilizan nuestra carta natal. Estamos hablando de una parte. Eh, lo digo porque he visto comentarios de personas que hablan de otras cosas. Yo no digo que no puedan hablarlo, pero que sepan que el eclipse pues, está localizado en el sitio donde ocurra, el planeta que afecta y la casa regida por ese planeta. Ya lo hemos ampliado, ¿no? Hemos ampliado un poco. Entonces, más o menos, esto sería otro factor a tomar en cuenta. Creo que se acabó. sí. Sí, acá me estaban preguntando qué pasa si, bueno, el eclipse de los nodos están en casa 2, ¿no? Pues nada, se eclipsa, se pone en evidencia unos temas de valor. Tú hablaste mucho de la casa 8 como, de que no tengo, de que siento que tengo más control, porque la casa 8 es inversa. Entonces en la casa Sí, 2 es al revés. Es precisamente, siento que no tengo como un control con las finanzas y que las cosas de repente llegan o sí. Es- me enredé un poco con el movimiento de las figuras, pero lo resolví. Bueno, este es un curso que quería anunciar. Es un curso para seguir hablando de eclipses, pero como hay eclipses y hay tránsitos, yo quería, en un curso corto de 3 horas, explicar esta diferencia y hacerlo con ejemplos, ya que a través de los ejemplos le he sacado tanto provecho a esto de los eclipses, pues hacer algo, un sábado, ¿qué? Sábado 20, y hablar de los eclipses, de la gente que se inscribe en el curso y estudiarlo con ejemplos de las cartas de los asistentes usando seudónimos para, bueno, para que nadie
se sienta involucrado. A menos que no le importe decir, este soy yo, esta es mi carta y quiero que vamos a ver qué está pasando. La gente que es más abierta lo puede hacer, como quiera. Este Sábado es el... 20, ¿Ah? sábado 20 de septiembre, 10 de la mañana hora Colombia, 17 horas España, 12 horas Correcto. Argentina. Y este es el eclipse del que vamos a hablar también en un programa que vamos a hacer más adelante. O sea, no se pueden quejar de falta de información. Este eclipse es fantástico, pero dejémoslo ahí. No vamos a decir nada de esto. Esto está por momentos eclipsado. Y bueno, Acá vemos también en pantalla el correo electrónico. Tú hablaste precisamente de que el libro de luces y sombras de los eclipses también lo tienes en formato de video y de audio. sí, Y a este correo también se pueden comunicar para preguntarte al respecto, ¿cierto? exacto. O pueden entrar en esta página, pueden escribir este correo, o pueden ver la presentación de este video, lo pueden ver en YouTube, pero todavía no está. Esto saldrá una semana antes. La presentación es solo decir lo que vamos a hacer, no, no es hacer nada. ¿Sí? Sí. Y bueno, Es tremendo eclipse de sol, además porque es previo al equinoccio y todos los planetas en 0-1. exacto. Por eso lo llamaste el gran inicio. Es que es un nombre súper apropiado. A ver cuántos son, mira. Uno, Urano. Dos, Venus. Luna. Sol y Mercurio también, mira. Son tres También. más, más cinco. Con Marte son seis, con Plutón son siete y con Saturno, ¿qué pasa? Sí, Todos los planetas. todos. Sí, todos. Además, Todos menos dos. hay algo que me Ah, encanta de no, este Venus eclipse. también. Menos Sí, Venus Júpiter. también. Menos Júpiter, el único que está en centro es Júpiter. Mm. Pero además, Antonio, hay otro tema aquí con Saturno y con Neptuno, y es como Saturno ya había estado en Aries, ya estaba eh, alejado un poco del punto del eclipse y dijo, yo no me pierdo esto. Esto es similar a, a como cuando sabemos, por ejemplo, que en el 2026 va a haber un eclipse que se va a ver allá en España, y entonces yo no me pierdo este eclipse, ya compro pasajes, ya voy para allá. Eso está haciendo Saturno, ¿sabes? Acaba de Se fue para retornar, atrás. se fue para Pisces a decir, yo quiero participar de este eclipse, yo necesito participar para hacer unos cierres y unos duelos y poder hacer una recapitulación de un producto Saturno de 29 años que viene a hacer cierre. Entonces, por eso es un eclipse de inicios todo en grados unos y con el cierre. Por supuesto, no hay ningún buen inicio donde no se haga un buen cierre. El buen cierre es la garantía de las nuevas De un buen oportunidades. inicio. Eso es, claro que sí. Bueno, vayan tomando nota todas las personas que tengan algún planeta en el grado uno o en el grado 29 por ahí. Esos son los planetas que van a estar, bueno, muy activos. Además, Bueno, además es que este eclipse es la segunda luna nueva en Virgo, en un eje en donde arrancan los eclipses, ¿no? Hace menos de pocos días, 3, 4 días, tuvimos la luna nueva en Virgo, en los primeros grados de Virgo. Es la antesala a ese eclipse. Es de alguna forma liberarnos de una serie de cosas que han estado intoxicando, poner en evidencia muchas cosas, poner en orden la casa para ese eclipse. bueno, fin. Todavía tenemos trabajo. Ahora hay que hacer el seguimiento a la restauración. Sí. El seguimiento al seguimiento.
Parece muy curioso que en la presentación decías 4 grados de orbe y hoy son los 4 grados de orbe, ¿no? Desde el 22 que entró. O sea, Exacto. las personas también de cumpleaños hoy. No, perdón, de... sí. No, sí. No, estaba equivocado, que no es de cumpleaños de hoy, sino de planetas que tengan entre el grado 10 y el 14 de Libra. Y antes también. Entre el, entre el 4 y el 14. A mí este eclipse me agarró de lleno en Neptuno y en mi casa 9. Y sí, sí me ha afectado. Y Neptuno rige mi casa 2. He tenido dificultades en mi parte económica, ¿ve? Mm. Se me ha notado bastante, de una manera increíble que uno dice, no sé cuál es la causa, pero está pasando. Si no fuera porque uno sabe que existen los eclipses y que los eclipses apagan las energías que uno no ve y no sabe ni cómo funcionan, porque, digamos, uno cuando ve estas cosas empieza a ver cómo el mundo se mueve con fuerzas ocultas, porque no las tenemos a la vista, no sabemos cómo funcionan, pero funcionan. Seguro con este video de restauración se va a vender este curso tuyo de los eclipses del 20 de septiembre de una manera bien interesante. Y bueno, viene a restaurarse también. Fíjate que tú ahora arrancas con el Congreso, tú tienes ponencia en Congreso de Almas. Sí. Bueno, en fin, allí seguramente vas a llevar tus libros y seguramente tus libros siempre se venden muy bien. Y bueno, viene a ser toda una restauración, muchas cosas, ¿no? En Almas voy a hablar de Mercurio. Es un tema que lo tengo aparentemente abandonado, pero no. Yo toda mi vida estoy tomando apuntes. Estoy tomando apuntes sobre todo lo que descubro. Y mira, desde este libro a ahora ha pasado de todo. De hecho, yo no quiero volver a hacer este libro. Bueno, ampliarlo, pues, ¿no? Y de eso va la ponencia Bellísimo. El en el Mercurio proyecto de Almas. epimeteico, el prometeico, el compilador. Mira que yo leí el Sí. libro. Es muy bueno. Y sobre todo hablar de la circularidad en los procesos mentales. Porque no es solo que existen los cuatro, sino que es que eso produce a lo largo de nuestra vida, sobre todo con los planetas progresados, que vamos pasando por todos ellos, ¿no? Y cómo hay personas que están muy representativas de una de esas posiciones. Pero vale, hasta ahí. Para los Antonio, demás, como siempre es un honor escucharte. Me parece que la enseñanza que siempre nos dejas desde esta perspectiva práctica, mm, con ejemplos muy concretos, es ver la astrología más viva, la astrología hecha carnita, hecha hechos. ¿Mm? Gracias, querido Antonio, por tu tiempo. Siempre admirador perpetuo de tu trabajo, de tus libros. Gracias por escribir, porque no todo el mundo que tiene esta visión se sienta aplicadamente a hacer un libro. Y esto se lo debemos en parte, por supuesto, a toda tu creatividad y la forma como lees la astrología, pero sin duda alguna a tu pareja, quien pieza fundamental para generar todos estos productos en Amazon y ponerlos a disposición del mundo. totalmente. Ve, y es la primera revisora correctora Correctora de estilo, sí, de correctora de estilo estilo. Mm. de mi libro. Sí, ahora estoy trabajando con los aspectos. O sea, Es un tema, tendremos libro de aspectos pronto. es un tema largo, me ha llevado mucho más tiempo de lo que yo pensaba. Es larguísimo la cantidad de cosas que hay sobre los aspectos. Pero bueno, eso es lo bueno de la astrología. Es Querido muy Antonio, rica.
Un gustazo y nos vemos ya pronto. Nos vemos el sábado nuevamente, cordialmente todos invitados Ah, a pues este sábado. este sábado para hablar del eclipse del 7 de septiembre. Muy bien. Gracias, Antonio. Saludos a Saludos. todos.